Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte, con un invitado que ustedes conocen, que ustedes quieren porque se hace querer por lo bien que comunica, que es don Alberto Bárcenas. Bienvenido. Muy contento de estar aquí. Bueno, otra vez. Como se nos incorpora gente nueva, cada sesión, cada programa, tengo que presentarle. Muchos ya le conocen, pero como le dicen, oye, que hay un programa, tal, que tenemos gente nueva. Don Alberto Bárcenas es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal los chicos? Los chicos ¿Progresan adecuadamente en las aulas? Sí, lo que pueden. Los que estudian, ¿no? Estudian, vienen de la LOCSE, lo cual no ayuda nada. No ayuda nada. Pero yo creo que en general pues tienen interés, son chicos muy buenos, buscan la verdad. Buscan la verdad. Y ya con eso pues tenemos bastante ganado, ¿no? Pues nosotros llevamos ya 2 o 3 semanas, ya las pierdo de cuentas, desmontando esas grandes mentiras de la historia. Me acuerdo que desmontamos lo de que nosotros en América lo único que hicimos fue matar indios. Después desmontamos eso de que la contrarreforma de Lutero, bueno, eso fue una cosa magnífica, liberal, libertad y no sé qué. Que vimos que menos lobos que Perú, que se decía en mi época. Qué viejo, ¿eh? Ahora ya los chicos no dicen lo de Caperú y... Pero menos lobos... Menos lobos, sí, pero no saben el cuento de Caperucita. No, ese no creo. No, por eso ya les dices Caperú y dicen, bueno, ¿en qué equipo juega ese? Algo de los japoneses. Estos. Sí, no. Bueno, y hemos pensado hoy desmontar el tema ese del el siglo de las luces. Es decir, el mundo estaba en tinieblas, no había manera, iban así como al tacto. Pues claro, en el mundo a tinieblas, ¿quién está aquí? Mesa, señor, no voy a dar en el micrófono porque hace un ruido que se nos van pero micrófono, y ¡pumba! El siglo de las luces, se hizo la luz, y eso fue en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII todo el mundo andaba a palpo, ¿no? Es muy curioso que a partir de entonces, o quizá un poquito antes, los grandes ideólogos que salen en los libros, resulta que lo que te viene a decir es que no tenéis ni idea, hasta que no he llegado yo no sabéis lo que es bueno. O peor, sois unos fanáticos, supersticiosos, en fin. Gente... Os vais a enterar ahora. Claro. ¿Qué es eso del siglo de las luces? La Ilustración. Pues hablando de alumnos, hace unos 2 o 3 años, a un grupo al que yo daba clase les pregunté, ¿qué es eso de las luces? ¿Qué luces son esas? ¿Qué luces? A ver. Y me contesta uno que era brillante, por cierto, no las de Dios, desde luego. Dije, mira con sus 18 años, 19. Le ha iluminado el Espíritu Santo. Fue asombroso eso. Y me fijé y dije, a ver, cuéntenos. ¿Qué está usted diciendo? Y bueno, hizo una exposición muy breve y... Oiga, pues repítala, si era tan buena. Pues él lo que venía a decir es que... Hombre, ya llevábamos unos meses de clase. Bueno. O sea, no habíamos hablado de la Ilustración nunca, pero ella estaba con las alertas disparadas a ver por dónde va esto. Y había leído algo que yo les aconsejaba y tal. Y antes de empezar la clase... Todas las lechugas no eran de su huerto, sino que había de exportación, de importación, había comprado alguna lechuga, ¿no? Ahora, yo creo que tenía más formación, quizá, o bueno, por lo que fuera lo había recibido. Entre lo que él tenía y lo que usted le proporcionaba... Pues dijo, a ver, cuidado, esto de las luces vamos con cuidado. Evidentemente, lo que hayan estudiado en el colegio es que fue... Como usted acaba de decir, el momento en que se iluminó todo, ¿no? No, pero si es que no hay cómo llevar las cosas a su extremo. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hasta el siglo XVIII la gente iba a oscuras por este mundo. Sí. O peor. Estaba bajo la férula del fanatismo, de la superstición. Pues todo lo que han presentado la Edad Media, que es cuando en el siglo XVIII se le empieza a llamar un periodo oscuro, siniestro, porque claro, fueron los siglos de la cristiandad. Claro. Y la Edad Media es un milenio, cuidado. Que hay periodos deslumbrantes como pocos de nuestra historia. El antiguo régimen, l'Ancien Régime. Claro, pues todo eso era lo peor de lo peor, porque eran el trono y el altar. Sí, claro. El asunto dice, oye, y si duró tanto, ¿por qué lo aguantaron tanto? No, y las realizaciones anteriores, porque vamos a ver, no es por nada, pero por ejemplo, en cuestión de producción literaria, lo de las luces es de una mediocridad asombrosa. Esos filósofos, como ellos mismos se llaman, les philosophes. Les philosophes. Les philosophes. Y de un cursi.
Pero aparte de cursi, literariamente hablando, o sea, en cuanto a producción artística o literaria, el XVIII es un siglo muy pobre, Muy si aburrido. lo comparamos, y Sí, pobre. Y muy aburrido. Hay una mediocridad muy desconocida en Occidente, diría yo, ¿no? Como lo comparemos con el XVII, con el XVI y seguimos subiendo, Sí. sale muy mal parado, ¿eh? Ya, pero no me ha hecho usted caso, porque yo le he preguntado qué es eso de la ilustración y todos los profesores, oiga, se van a... A ver, Con la el ilustración. alumno, me he ido con el alumno Venga, por ahí. A ver, ¿qué es eso de la ilustración? Usted explíquelo a mí, que soy un ignorante enciclopédico. pues si tuviera que hacer una explicación breve y así fácil, asequible para cualquiera, Tiene usted tiempo, ¿eh? No. pues sería un movimiento cultural que en el siglo XVIII va desmontando tópicos, eso es lo que sostienen, ¿no? Y en base a la razón, porque aquí aparece la razón como única guía del hombre, Ya. construye todo un sistema nuevo de valores, incluso una moral nueva, unos objetivos a seguir completamente nuevos, Ya. y en definitiva empieza a atacar uno de los grandes pilares de Europa, que siempre han sido dos. Se lo explico también así a mis alumnos: fe y razón, porque razón por supuesto que también, pero con la fe. Qué originales. La fe ya no sirve, al contrario. Qué originales, pues eso ya me suena a mí Bueno, desde el principio del cristianismo que empiezan a aparecer las herejías, le empiezan a dar a la fe. Claro. Solo que aquí lo hacen con un envoltorio muy brillante. Todos ellos se consideran filósofos, son de una gran pretensión intelectual, son les philosophes. Un amigo mío decía que a los franceses habría que llamarles así, a los de la Ilustración. No confundir con filósofos verdaderos. Llámales les philosophes, porque entonces la gente, si no lo hace, se equivoca. Bueno, pues les philosophes, que me parece un buen término, dicho en francés, son todos estos autores del siglo XVIII que empiezan a escribir pues sobre, digamos, a la muerte de Luis XIV, en torno a 1715, que las cosas no llegan solas. Es el año en el que acaba de firmarse el Tratado de Utrecht. Sí. España desaparece ya prácticamente como primera potencia, la propia Francia también, y toma el relevo Inglaterra. Y Inglaterra en la Ilustración tiene mucho que ver, porque aunque el fenómeno es sobre todo francés, el deísmo que la Ilustración asume como propio viene de Inglaterra especialmente. Oiga. Y tiene una raíz protestante. Ha dicho usted una palabrota que, como decía el otro, mi no entender. Deísmo. Deísmo. Dícese de aquella creencia que sostiene que... Esto es de los filósofos. Eso es de los filósofos, o le philosophe. Le filósofo. Pero tiene un... Oiga, suena ruso eso de los filósofos. Que por cierto también le pegaron ahí la Ilustración. La Catalina la Grande era una... Bueno, ella quiso revolucionar por lo menos las élites sociales. Pero no nos vayamos a Catalina. A Catalina. El deísmo, sobre todo inglés, arraiga con mucha fuerza en Francia. ¿Y qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que es eso? Pues es la creencia en un Dios difuso, que desde luego no es el de la Revelación, no es el de la Biblia, ni muchísimo menos. Ellos parten de la base de que debe haber un Dios. Debe haber un Dios. Porque si no, no se explica, por ejemplo, la creación. Sí. Hay grandes preguntas para las que el hombre no tiene respuestas, pero lo vamos a dejar en un Dios creador, desconocido, distante, nebuloso, al que no le podemos poner atributos. Desde luego nunca se habla de amor en el deísmo, eso es privativo del cristianismo, con lo cual ese Dios de los deístas no es un Dios de amor, es un Dios al que llaman el Ser Supremo. Le Grand Maison. Claro. El gran constructor. El gran constructor, el gran arquitecto del universo, que es como le llama la masonería, que al final... El gran relojero. El gran relojero. Cada término le vamos echando más para abajo, porque sí, de ahí al jefe de mantenimiento del mundo le queda ya un paso, ¿no? La pobre figura de ese dios de los deístas es muy jefe de lamentable, mantenimiento, ¿no? y además ya sabemos la importancia que tienen los jefes de mantenimiento, ¿no? Cuando una cosa es ser rector y otra jefe de mantenimiento. Pues eso es lo que le dejan. Claro, pero porque alguien quiere ser el rector del mundo. Claro, evidentemente. A Dios hay que destituirlo a ser jefe de mantenimiento para que uno sea rector. Hay que rechazarlo. Claro. Incluso. O sea, de Dios no hablan los deístas, sino del Ser Supremo. El Ser Supremo. Esa palabra incluso les molesta, porque dicen que todo lo que no sea científicamente demostrable, claro, por la razón humana, tenemos que rechazarlo. Luego toda la revelación hay que rechazarla de cuajo, entera, estirparla. Porque no nos conviene, al contrario, nos está hundiendo. Esa es la luz que traen.
el eliminar la revelación. Mire, yo he visto un folleto, y esto seguro que a quien nos esté viendo o escuchando le va a impactar si no lo conoce. Un libelo publicado en París a mediados del 18, que aparece con un dibujo en la portada, donde se ve una caricatura de Cristo, Mahoma y Moisés. Tres mamarrachos que aparecen en la portada del libelo, y pone debajo: la tribu de los impostores. Cristo, Mahoma y Moisés. Es decir, judaísmo, islam, cristianismo, que entonces los ponían en un plano de igualdad porque son las religiones reveladas. Luego, todo esto fuera, esto es lo que nos ha hundido durante siglos, ahora vamos hacia la luz. Ahora vamos nosotros. Vamos nosotros y vamos a crear un mundo, un sistema de valores, una ética incluso completamente nueva. Sí. Luego, esas son las luces de la Ilustración. No solo esas, porque estamos hablando de religión, pero ellos también eran muy partidarios de aspectos positivos, como es el avance científico, la racionalización en la economía. De hecho, ¿cómo dice usted que la palabra tiene Les philosophes. Les philosophes. Da un poco. El filósofo no solo es experto en filosofía, como alguna vez. No. De omnies ciencia. Todo tipo de ciencias. El filósofo lo mismo te habla de Dios que del sistema de riegos, que de la reforma educativa, de omnisciencia. Coja usted la enciclopedia. Como los periodistas de ahora, que se sienten capacitados de todo, para hacer una crónica taurina, la crónica del Parlamento de Tegucigalpa o el descubrimiento del último premio Nobel. Es igual, eso te capacita para todo. Pues esos son los tertulianos de... Mire, eso sería el tertuliano, que tú te lo encuentras siempre al mismo y dices, joder, este tío... Sabe de todo. Es un fenómeno. Pues efectivamente, yo siempre digo que aquí, cuando el trigo y la cizaña se mezclan, es mal asunto. Y claro, hay un aspecto positivo, que duda cabe, que los avances científicos, la racionalización en la enseñanza, los objetivos de los ilustrados en muchos aspectos, y dices, hombre, esto es inatacable, esto está bien. Pero si los avances científicos del siglo XVIII los habían hecho clérigos. Bueno, eso además, claro. Y aquí la Ilustración en España empieza con uno de ellos, ¿no? Que es el padre Feijó. Empezando por... Claro que la Ilustración española es otra historia. Es otra historia. No es como la francesa ni como la inglesa. Pero yo siempre digo que bien, que todos los aspectos, digamos, técnicos de la Ilustración podrían salvarse, que es lo que pretendía el padre Feijó. O muchos otros ilustrados españoles que son católicos y no quieren dejar de serlo, ni quieren atacar a la Iglesia. Dicen, bueno, de la Ilustración lo bueno, pero lo malo no. Lo que pasa es que con eso se estaba colando esa demolición de la fe. Y cuando yo hace 2 años hice un curso sobre esto, la Ilustración francesa, para un grupo de la Universitas Señoribus, la Universidad de Mayores del CEU, pues yo mismo me llevé la sorpresa al prepararlo, porque yo les extracto citas de algunos autores. Sí. Era demoledor. O sea, el mensaje de los llamados filósofos era demoledor. Porque empezamos con un Voltaire, que por supuesto dice que la Iglesia o el propio Cristo es el infame, y firmaba con esas 3 palabras, E-L-I, al lado de su firma, con un punto detrás de cada una de ellas, que es écrasez l'infâme, aplastad al infame. Y cuando... Tolerante este chico. Muy tolerante, había que aplastar a la Iglesia o al propio Cristo. Y llega a decir... Empezando por los cristianos. Cristo construyó el cristianismo con 12 apóstoles. Yo demostraré que con uno solo se puede deshacer. Él. Claro, si es que son unos artistas. Pero que tiene una fijación muy clara, ¿no? No, es masón también, claro. De autoestima andaba bien el chico. Sí, no, por supuesto. Y fue considerado un ídolo, ¿eh? Sí. Incluso en algunas cortes muy ilustradas, como la de Federico el Grande, déspota ilustrado 100%, pues Voltaire era un ídolo. Cuando en esa época el gobierno español deshace a la Compañía de Jesús, al conde de Aranda, que era el instrumento que utilizó la corte para eso, le canta a Voltaire como el vencedor de la hidra, porque la hidra era la compañía, el enemigo de la humanidad. Claro. Esas son las luces, ¿no? Pero es que luego, si avanzas en la lectura de algunos de estos, te encuentras con, por ejemplo, Holbach. Oh, que ese ya no una es criatura. Algo que cómo sería Holbach, que como un ejemplo yo también lo cito, Goethe dice que cuando su generación lo leyó por primera vez, quedaron helados como quien ve un fantasma, porque se enfrentaban a unas páginas... El barón Holbach, que era de una gran frivolidad en su vida cotidiana, un gran frecuentador de salones. Bueno, él mismo mantenía un salón de mucha vida en París,
Oiga, ¿y por qué a todos les da por lo mismo? Bueno, aparte de la Porque, claro, soberbia. cuando está usted hablando de frecuentador de salones, se refiere usted a lo que se refiere. Pasa que estamos en una audiencia infantil y no lo vamos a decir, pero... Bueno, en los salones había que ver quién se reunía allí, ¿no? Pasaba, bueno, era el hedonismo total. Era una salones civilización... como los salones de las películas del oeste, sí, del Cancán. con pelucas empolvadas. Somos, ¿no? Sí, allí pasaba de todo. Pasaba lo que pasaba. No profundice usted. No profundicemos. Pero ya se empezó defendiendo el deísmo. Olva. ¿Y Olva qué decía? Pues que Dios no era cuestionable, sino un concepto rechazable. Totalmente. El ateísmo. La idea de Dios había que rechazarla, Claro. extirparla del género humano para que éste pudiera progresar. Fue un paso más. Muy poco antes, Lametrie, otro de los filósofos franceses, había dicho que había escrito el hombre máquina, en la cual ya nos compara con un animal. Gran concepto del hombre. Sí, un animal. La verdad es que todas estas gentes, en el programa de Lutero vimos también lo mismo, ¿no? Que todo parte de un pésimo concepto del hombre. Claro. Lutero decía que no tenemos pecado, sino que somos pecado. Y este dice que somos animales. O sea que... Luego no te hagas ilusiones, no merece la pena que te pongas a especular ni con el más allá ni con tu vida inmortal, porque tú eres un animal. Eres un animal como lo puede ser un perro. Tienes instintos, te mueves por ellos. En fin, hay que leer a todos ellos, ¿no? Finalmente, claro, esta generación, ya de finales del siglo... y entonces, lo veo venir. Como ustedes son unos animales, tienen instintos y hay que controlarles, ahora viene la segunda parte, el despotismo ilustrado. Dice, vamos a meteros en vereda que no se os puede dejar solos. Todo para el pueblo, por supuesto, pero sin el pueblo, campeones. O sea, que aquí no tenéis nada sois animales, que decir. claro. Sois animales, o sea, que palo a la mula torda, palo a la mula negra, ¿no? Y la enciclopedia, que es una obra interesantísima, no hay quien linke el diente porque son volúmenes y volúmenes, sí, donde colaboran muchísimos autores bajo la dirección de los dos famosos, Diderot, d'Alembert. Ahí, en las voces de la enciclopedia hay de todo, efectivamente, como usted decía, desde cómo se fabrica un tonel, que nos lo explican, un experto, claro, hasta cualquier cosa de artesanal y, por supuesto, Dios, el alma, las grandes palabras. Está todo mezclado. Está todo mezclado. Por orden alfabético. Y ahí te encuentras cosas. Joyas. Vamos, que iban a la cárcel algunos de ellos. En esa Francia tan de salones todavía había reacciones y algunos de estos iban a la cárcel un rato, salían enseguida y volvían a los salones. Pero de vez en cuando los detenían porque decían cosas muy fuertes. Algunos ya contra el propio concepto de soberanía. Y eso sí que era grave, claro, porque eso está tocando el poder. Claro. Pero luego volvían porque eran amigos de los salones, se conocían, se trataban, volvían a la carga, ¿no? Pero la labor de la enciclopedia es destructiva porque no aspira solo a recoger todo el saber humano, que era el proyecto, o por lo menos es lo que vendían, ¿no? Sino que lo hace de una forma crítica. Y te lo explica todo con un componente anticristiano. Ahí está en la enciclopedia cuando se habla de ideas enciclopedistas. Es que son ideas. No solo son conceptos explicados o recogidos en una obra enciclopédica, es que están llenos de ideología esos conceptos. ¿Y qué es lo que hay que rechazar sistemáticamente? La fe. La fe no es que no ayude, es que solamente entorpece el desarrollo humano. Claro. Y claro, van haciendo las distintas voces, filósofos de todo tipo, de toda envergadura. Hay uno, Dimarche, uno de los filósofos, que justo en esa época, eso no lo llevó a la enciclopedia, pero escribe, ¿quién es el buen filósofo? Se llama así el filósofo, y él te lo explica. Le bon philosophe. Le bon philosophe es Hable usted con propiedad. Aquel que se ha liberado de la religión, claro, dice él. Claro. Se deja guiar por la razón. La razón es para él lo que la gracia para el cristiano. Dice esta frase. Claro, esto circulaba por París. De París pasaba al resto de Europa. Bueno, venía de Inglaterra en buena medida también. Ahí se forma una pinza curiosa, ¿no? Y en España, que claro, todavía tiene una resistencia o una vacuna anti todo esto, estas ideas disolventes, pues la mayor parte de los filósofos, quitando algunos impíos, que los hubo, como Roda, un ministro, o Olavide,
el famoso colonizador de la Sierra Morena, que acabó huyendo de España porque le cayó una denuncia de un sacerdote. Un autillo. Por lo que pudiera pasar. Y ese escribe ya en plena revolución desde París. Teníais toda la razón. Escribe el Tribunal del Santo Oficio. Teníais que haberme empapelado. Ahora que veo lo que es aquello, esas ideas que yo defendía, Claro. hace 10 años o 15, escribe desde el momento del terror, cuando la guillotina funciona sin parar, dice, teníais razón. Aquello no ha traído más que muerte, destrucción de una civilización, etcétera. Tenemos que hablar de las mentiras de la historia de la Revolución Francesa. Pero bueno, de momento estamos con En la estos Ilustración. que además eran unos incoherentes de muchísimo cuidado. Me estoy acordando ahora del caso de Rousseau, del el hombre bueno, el bruto feliz, ¿eh? Que el pájaro después tuvo hijos por allá y por acá y los iba abandonando en hospicios, ¿no? O sea, tan bueno era que abandonaba a sus hijos. Bueno, el pájaro aparte escribe cosas dignas de ser enmarcadas, como que para la raza negra la esclavitud había sido un enorme beneficio. Hombre, claro. Eso lo dice Rousseau, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues este es el del hombre bueno y el adorable y el descubridor de la democracia. Y, El inocente, el inocente, ¿no? el buen salvaje. El buen salvaje, ¿no? El muy bueno, pero los hijos, a los hijos los pañales se los va a cambiar. Además era un misógino terrible. Sí, sí, sí. Pero es que aparte ya de cómo sea él, en su trayectoria personal... No, pero es que viene bien, ¿no? Sí. Paul Johnson tiene, precisamente, es que me he acordado de esto, un libro que se llama Intelectuales, donde va repasando la vida de todos estos intelectuales, lo contrario que está respecto a lo que dicen, ¿no? Me acuerdo que en este libro también habla de Marx. Marx solo tuvo un empleado en toda su vida, que fue su criada, a la que nunca pagó un sueldo y la hizo un bombo. Y por supuesto al hijo le hacía ir por la escalera de servicio, que era... Sí. No sabía eso. Sí, no, la coherencia de todos estos que descubren que cuando llegan ellos nos van a iluminar con su sabiduría, y uno de ellos es Rousseau. El libro de Intelectuales empieza por Rousseau. Y Rousseau, efectivamente, hijo que tenía, le iba a cuidar los pañales, le iba a cambiar los pañales el vecino. Venga, o sea, abandonados en hospicios. Y en cambio es uno de los más influyentes con sus escritos en esa nueva ideología ilustrada, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que acabando el siglo ya, el daño era tan grande en las élites políticas, intelectuales y en buena medida sociales ya, que claro, tenía que venir la revolución. Porque era un rechazo ya no solo del antiguo régimen, sino de la propia fe revelada. Lo que había era un rechazo ya grandísimo contra la Iglesia, concretamente contra la Iglesia Católica. Que era lo que se proponían, en definitiva. Que era uno de los objetivos prioritarios. Todo envuelto en progreso y en razón. Avances, en razón, en racionalidad, etcétera. Bueno, claro, se empieza así y se acaba entronizando a la diosa razón en la Catedral de París, como ocurrió ya en plena Revolución, en la persona de una bailarina de la Comédie Française. La razón entronizada en la Catedral de Nuestra Señora. De eso no me lo adelante usted, porque de eso no vamos a hablar después de la publicidad, porque no tenemos publicidad, sino y porque no podemos hablar porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos a dedicarle a las grandes mentiras de la historia, además para que nuestros espectadores estén pendientes y se lo digan a un amigo, de la Revolución Francesa, la liberté, la égalité y la fraternité. Aquí lo he dicho bien. Muy bien. Bueno, pues esas tres grandes mentiras, la liberté, la égalité y la fraternité, vamos a ver qué es lo que hay de verdad o de mentira en un nuevo programa, si le parece bien. Queda usted emplazado aquí para hacerlo. Muy bien. Me queda tiempo, eso sí, para agradecerle su presencia. Hay que ver lo bien que habla usted. La corbata tan bonita que tiene se la voy a quitar. Se la voy a cambiar, me gusta. Me estaba fijando. Habla como sus corbatas, con elegancia, con precisión, le quiere a usted la audiencia. Gracias a eso, cada día tenemos más, claro, tenemos invitados excepcionales. Don Alberto, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como no, ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa, y decirles que nos vamos a poner a trabajar mañana mismo. ¿Para qué? Para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando
el norte.